Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Programación Web. Seguimos aprendiendo acerca de este lenguaje de programación llamado JavaScript, con el cual nosotros podemos interactuar creando funcionalidades en nuestras páginas web, del lado de lo que nosotros llamaremos del lado del cliente, ¿verdad? Bien, hablando de este tema y según lo que hemos estado viendo justamente en el último video, estamos aquí en esta página que se llama tutorialesprogramacionyA.com, el cual como siempre les invito a revisar y a aprender acá, porque hay mucha información que les va a ser muy útil para su proceso de aprendizaje. Bien, uno de los temas que vimos es la creación de variables, ¿verdad? Y el uso que podemos darles a ellas a través de diferentes formas de mostrar ese contenido, ya sea en el documento de nuestra página o a través de alerta. Pero también podemos ingresar o permitirle al usuario ingresar datos a través del teclado usando la función prompt. Esta función en JavaScript va a permitir justamente crear un cuadrito parecido al de alerta, solo que este nos va a permitir ingresar contenido a nuestra página. ¿Ya? Esta es una alternativa. Nosotros más adelante vamos a trabajar con formularios, ¿ya? Pero es bueno conocer esta manera. Así que vamos a tomar este código, lo copiamos aquí. Recuerden que todo esto lo pegamos, ¿cierto? Lo podemos pegar en nuestro script, dentro de los scripts, ¿verdad? Vamos a ordenar un poco esto porque tenemos algún detallito de configuración de tabulaciones, pero es bueno eh, siempre tener los procesos de tabulación bien hechos en nuestro documento. ¿Ven? Entonces ahí está nuestro script que construimos parte de él, ¿no es cierto?, en el video anterior y que ahora vamos a aprender a solicitar datos usando esta función prompt. Guardamos y vamos a usar justamente, ahí está, ingrese su nombre, por ejemplo podemos poner Juan, aceptamos, ingrese la edad, ven cómo la solicita, ya, y hola Juan, así que tienes 23 años. ¿Cómo logramos eso? Primero declaramos dos variables, una llamada nombre, otra llamada edad, solicitamos el nombre y lo guardamos aquí en esta variable. Luego solicitamos la edad, ¿verdad? Y lo guardamos en esta variable. Posteriormente, lo que hicimos fue imprimir ese contenido con una cadena de caracteres, ¿ya? Y el nombre de la variable. Podríamos habernos ahorrado un par de líneas de código, ¿verdad? Podríamos simplemente haber hecho algo parecido a esto. Document.write, ¿verdad? Y haber puesto hola. Concatenamos la variable nombre, volvemos a concatenar, ¿cierto? Volvemos a poner un espacio, vamos a decir, tienes, concatenamos la variable edad y podemos simplemente poner que años, ¿verdad? Como ven, lo que escribíamos como en 4 líneas lo podemos materializar sin perder, ¿no es cierto? Volvemos a ingresar a Juan, solicitamos la edad y ahora lo saludamos, decimos, hola Juan, tienes 23 años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en esta oportunidad? Simplemente solicitar datos e imprimirlos, ¿cierto? Dentro de nuestra función. Perfectamente esto podríamos haberlo hecho con la función alert
La diferencia está en que en el programa va a aparecer un cuadrito, ¿no es cierto?, mostrado y que es usado normalmente para justamente enviar alertas. Hay distintas maneras de hacerlo, ¿ya? Nosotros estamos mostrando una manera que puede ser eh, una alternativa para trabajar. Una vez visto este tema, que es la entrada de datos por teclado, ustedes pueden repasar también estos contenidos a través de este sitio o viendo nuevamente esta clase, ¿ya? Veamos entonces las estructuras secuenciales. Cuando hablamos de estructura secuencial, nos estamos refiriendo simplemente a la programación clásica, esa que probablemente ustedes aprendieron en programación básica cuando partieron con esta carrera, en donde el profesor o profesora, ¿cierto?, les mostró lo que también se conoce como estructura top-down, es decir, parte desde la primera instrucción, luego avanza hasta el cumplimiento, ¿cierto?, de todas las instrucciones del programa junto con llegar al final, ¿ya? Llegando al final, entonces se produce justamente el, digamos, el término de la estructura. También está la programación orientada a objetos que ustedes están aprendiendo a través de Java, ¿cierto? Y también están, y hay estructuras funcionales, con funciones, con métodos, etcétera. Hay diferentes maneras de programar. La que hoy día se usa, por cierto, es la programación orientada a objetos, que es la que mejor, eh, digamos, representa las necesidades de programación. Bien, en el caso de JavaScript, hoy día no se usa programar grandes estructuras porque hoy día la gracia es combinar HTML con JavaScript, con un poquito de JavaScript eh, y también con lenguajes cliente-servidor. Quizá hablando un poco más de modernidad, es que han nacido otros lenguajes u otras formas de programar, como son React, Vue, como les comentaba, que usan JavaScript, pero trabajan con lo que se conoce como arquitectura por componentes, ¿ya? Algo que más adelante ustedes pueden estudiar y lograr, ¿no es cierto?, un buen aprendizaje. Veamos las estructuras condicionales. Algo de esto vimos en el último video. Al final, hay dos maneras de hacer estructuras condicionales. Una es usando if y la otra es usando switch, ¿ya? Vamos a ver ambas. En primer lugar, cuando nosotros usamos if, estamos o podemos preguntar justamente por un valor y si este valor es verdadero, vamos a imprimir, ¿cierto?, el dato que esté dentro o que cumpla con la condición de verdadero. Así que si nosotros, por ejemplo, tomamos este código y lo pegamos por aquí, voy a aprovechar de mostrarles cómo se comentan eh, los, eh, los códigos en JavaScript. Vamos a hacerlo dentro de un breve momento. Vamos a alinear esto. Siempre es bueno mantener, ¿cierto?, las tabulaciones para que así nuestro código quede lo más ordenado. Entonces, para no borrar este contenido, podemos usar una forma de comentar código multilínea a través de un slash, y en este caso cerramos aquí, ¿ven? Entonces todo este código permanece comentado para que no lo interprete el navegador y este nuevo código lo copiamos aquí. Si se fijan, hay varias similitudes. En el caso de esta estructura, registra o crea una variable nombre, también una variable nota, solicita un valor por teclado, que es justamente que ingrese el nombre, y también la nota. Pero aquí, además de usar el prompt, usa parseInt. ParseInt es una función, ¿ya?, que permite justamente al dato que ingresa por teclado transformarlo en un número entero. Ahora, ¿por qué se debe esto? Se debe a que prompt recibe datos, digamos,
por defecto en forma de cadena de caracteres o string. Por lo tanto, necesitamos, si es que vamos a hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas, usar esta función para poder parsear o transformar, ¿no es cierto?, el valor que viene como como un set de caracteres, transformarlo en este caso a una nota. La función de este if es simplemente preguntar si la nota es mayor o igual a 4, ¿verdad? Usando lo que conocemos como operadores relacionales o comparativos, está el menor que, el mayor igual que, ¿ya? Eh, Tenemos el igual igual, etcétera. Entonces, si es que la nota fuera mayor o igual a 4, simplemente va a imprimir dentro o usando el document.write el nombre ingresado más el código, ¿no es cierto?, o la cadena literal que está dando información, más la nota ingresada por el usuario. Bien, vamos a probar esto. Esto simplemente ustedes pueden seguir acá. Entonces vamos a poner a Juan nuevamente, aceptamos. Si colocamos un 3, no nos va a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente está evaluando si la nota es mayor o igual a 4. Tendríamos que agregar algo aparte para poder generar, ¿cierto?, una validación un poco más. Así que si ponemos un 5, ahí sí nos muestra el contenido, dice Juan está aprobado con un 5. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros llamamos una estructura condicional simple, en el que hacemos una pregunta. Podemos tener varios if, ¿ya? Podemos tener varios if y, podemos hacer preguntas por separado, ¿ya? Eh, Así que podemos usar justamente estos operadores relacionales para hacer preguntas. Mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, distinto a o no igual, ¿cierto? Igual, igual, que es igual, ¿cierto? Que se diferencia de este igual porque este es un operador de asignación, ¿ya? En cambio, este es un operador de comparación o de relación. También podemos usar un tercer signo igual, escribir igual, 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 cuando queramos que un valor sea exactamente igual. Eso es lo que nos permite no solo JavaScript, sino varios lenguajes de programación. ¿Cuáles son las estructuras condicionales compuestas? Justamente aquellas que nos permiten evaluar una condición, pero además buscar la alternativa, que en el caso que no se cumpla esta condición, es decir, que sea falsa, ¿cierto? Si es verdadera, va a entrar aquí y si no, va a entrar acá. Vamos a hacer justamente esa acción. Vamos a borrar esto porque, bien, ahí tenemos esta cosa por aquí. Siempre buscamos la manera de que esto sea tabulado. Ahí. Tabulamos ahí y tabulamos acá. Separamos un poquito el if. Entonces aquí, parecido a lo que hicimos recién, recibimos o declaramos dos variables, num1 y num2. Dijimos que esto lo podíamos hacer con la declaración var. Y luego, ¿no es cierto?, preguntamos o solicitamos el primer valor. Luego solicitamos el segundo valor. Después hacemos un parse int, que también se puede hacer, de cada valor por separado. Y acá preguntamos que si el número 1 es mayor que el número 2, escribimos, mostramos por pantalla, el valor es tanto, ¿cierto? Mostramos el valor 1. Y si no, mostramos el valor 2. Vamos a corregir esto para que se... Entonces, veamos, probemos. Vamos a probar. Aquí tengo... vamos a buscar mi paginita que está ahí. Entonces, ingresa el primer valor. Si ingresamos un 23,
y después ingresamos un número 20. ¿Cuál es mayor? El primero, ¿verdad? Aceptamos y dice el mayor es 23. ¿Ya? El mayor es 23. Y eso porque se cumple la primera condición, que el número 1 es mayor que el número 2. Volvemos a refrescar la página. Si colocamos al revés, ¿cierto? El primer valor como 20 y el segundo como mayor, entonces ahora el mayor es 23 porque ya dejó de cumplirse esta condición y se cumplió la siguiente, ¿ya? O sea, si el número mayor, número 1 era mayor, se iba a implementar este valor, ¿ya? Podríamos podríamos hacer aquí un ajustecito para que ahí vamos al primer valor ingresado para que quede más claro aún este ejemplo, ¿cierto? Aquí estamos concatenando dos expresiones y aquí vamos a decir todo lo contrario, ¿cierto? Corresponde al segundo valor ingresado, ¿ven? Entonces, para que quede, por si acaso quedó la confusión en algunos de ustedes, volvemos a probar. Vamos a ingresar el primer valor como más grande, el segundo valor lo vamos a hacer más pequeño, y aquí dice, el mayor valor es 30, que corresponde al primer valor ingresado. ¿Ven? Si hacemos lo contrario, ingresamos un valor pequeño al inicio y uno grande en número 2, aceptamos y dice el mayor es 50, que corresponde al segundo valor ingresado. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Primero preguntó si el número 1 era mayor que el número 2. Si eso es cierto, imprime esta orden, esta instrucción. Y si no, es decir, que en el caso que no sea cierto esto, que el número 1 no es mayor que el número 2, va a imprimir estas instrucciones. Así operan entonces la, la estructura condicional de tipo if compuesta. Bien, nos falta todavía ver qué pasa si tenemos una anidada, ¿ya? Estructura condicional anidada. Vamos a ver. La gracia de esta paginita, como pueden ver, que tenemos el ejemplo listo, no tenemos que, ¿cierto?, hacer, inventar muchas cosas. Voy a sobreescribir esto, ya, como ven, cada vez me va a costar más. Espérenme un poquito, vamos a ver si podemos cambiar un poco esta lógica. Acá, no, siempre me copia en segundo orden, eso me está complicando un poquito, ¿ya? Pero no se preocupen. Espero que sea... ¿Ven? Siempre la idea es que quede lo más ordenada posible. Vamos a entender este código, ¿cierto? Ahí. Este no lo moví porque está ya tabulado de manera correcta, pero este no, ya. Este sí, ya, este no, ya. Ahí. Eso. Y aquí tengo... Ah, ya. Aquí lo que sucede es que tenemos... Ahí, sí. Tenemos este else ahí. Y ahí sí. ¿Ven? Entonces, como ven, primero pregunta, en primer lugar tenemos tres valores, tres variables, nota 1, 2 y 3. En segundo lugar pide la nota 1, ¿cierto? Y la guarda en nota 1. Luego pide la segunda nota y la guarda en nota 2. Luego pide la tercera nota y la guarda en nota 3. Luego
convertimos a través de parseInt. Necesitamos convertir, en este caso, los valores, ¿no es cierto?, ingresados en nota 1, 2 y 3, ¿ya? Luego se crea una variable llamada pro, que lo que hace pro va a calcular el promedio, ¿cierto?, de las tres notas, las suma y las dividirá por 3, ¿ya? Ahora, podríamos haber usado aquí una función directa de JavaScript llamada ABG, pero por ahora lo dejamos por ahí. Preguntamos si pro es mayor o igual a 7, entonces imprimimos promocionado o mejor vamos a usar un término un poco más conocido para nosotros, aprobado, ¿verdad? Si no, preguntamos, dentro de este si no, vamos a preguntar si la nota de pro es mayor o igual a 4, ¿cierto? Y vamos a usar la expresión suficiente en vez de regular, ¿cierto? Suficiente, o eso. Bien, y si no, vamos a imprimir, ¿no es cierto?, la triste expresión, reprobado, ¿cierto? Para los que no tengan nota mayor o igual a 4. Bien, podríamos validar muchas cosas más, pero estos son ejemplos solamente. Entonces, ingresamos la primera nota, por ejemplo, un 3. Ingresamos la segunda nota, un 6. Y la tercera nota, un 5. Entonces, dice acá que es suficiente, ¿ya? Nosotros incluso podríamos imprimir pro, ¿cierto? Vamos a hacer unas modificaciones aquí, ¿les parece? Hagamos unas modificaciones. Entonces vamos a decir el promedio es, usamos la variable pro, imprimimos y decimos está aprobado, ¿verdad? Aquí podríamos agregarle un puntito seguido para que se vea acá. Y acá, esto es mayor o igual a 7. Déjenme modificar esto. Ahí. Si es mayor, si es mayor o igual a 6, vamos a decir, está aprobado con nota sobresaliente, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría aprobar así? ¿Ya? Luego mostramos por aquí, vamos a hacer la misma modificación. El promedio es, o hacemos lo mismo, ¿cierto? Concatenamos la variable pro. Luego mostramos punto promedio suficiente para aprobar. Y acá también podemos mostrar el promedio, ¿verdad? El promedio es, ¿ya? Y usamos la variable pro, que es la que estamos usando aquí para calcular valores, ¿verdad? Entonces, disculpen, aquí me enredé un poco. Se me cambia el cursor a veces. Entonces, está reprobado, ¿cierto? No muchas explicaciones. Bien, probemos ahora cómo quedó nuestra super aplicación. Preguntamos por la primera nota, vamos a marcar un 3, vamos a marcar un 2, le he ido re mal a este alumno, y un 1. Entonces dice, el promedio es 2, está reprobado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si ahora tiene un 5, tiene un 6 y tiene un 7? El promedio es 6, está aprobado con nota sobresaliente. Como ven, tenemos aquí unas formas de poder usar if anidados que nos permiten, ¿no es cierto?, trabajar de una manera que nos permite, digamos, validar los datos que estamos recibiendo por usuario.
Insisto, estos son ejemplos de cómo se puede trabajar. No vamos a usar mayoritariamente esta forma porque eh, vamos a usar, por supuesto, HTML para el ingreso de datos. Como último ejercicio de este video, y para que no nos quede tan largo, vamos a ver el tema de la estructura switch, porque es otra de las estructuras eh, condicionales que nos permiten trabajar, ¿ya? Antes de eso, quiero contarles que nosotros podemos eh, preguntar por más elementos dentro de un if usando operadores. Los operadores lógicos, uno de estos es el i, que se hace con doble ampersand, es decir, con la teclita con el símbolo que está ahí en la parte superior al 6, ¿cierto? Está encimita del 6. Y aquí en este código se hace algo muy parecido, ¿verdad? Pero aquí se pregunta si el número mayor es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor que el 3, entonces se imprime el valor. Se usa una estructura condicional anidada, pero aquí, a diferencia de lo que hicimos recién, usamos i. Cuando nosotros usamos i, obligamos a que todas las expresiones que aquí aparecen en esta condición sean verdaderas, ¿ya? Bajo el conectivo lógico i, todas las expresiones deben ser verdaderas, ¿ya? Todas las expresiones deben ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. En el caso del conectivo lógico o que se hace en nuestro teclado con el pipe, ya dependiendo del teclado, normalmente este pipe está en el teclado sobre la tecla de tabulador, ya se llama pipe o barras, ¿no es cierto?, paralelas. Aquí, a diferencia del i, basta con que uno sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Aquí tenemos tres condiciones, ¿cierto? Y basta con que una sea verdadera para que se pueda imprimir este valor que ustedes ven aquí. En cambio, si todas fueran falsas, entonces no se imprimiría el resultado, ¿ya? Entonces podríamos decir que bajo el conectivo lógico i, todas las expresiones tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. En el conectivo lógico o, basta con que una expresión sea verdadera para que todo sea verdadero. La disyunción conocida de esa manera. ¿Ya? Esto no hay que olvidarlo porque es muy importante cuando tenemos que validar. De lo contrario, ¿no es cierto?, vamos a tener algunos problemas. Vamos entonces rápidamente a lo que son, vamos a ir aquí a la página 2. Recordamos que estoy trabajando con tutoriales programación-ya.com, en este caso, /JavaScript ya. Así que suena ahí como reiterativo el ya, pero es interesante porque ustedes pueden aprender otras cosas y tiene, como ven ustedes, una forma interesante de expresar contenido, además de ejercicios, ¿ya?, que normalmente necesitamos para practicar. Vamos a copiar este código para probar el switch. Vamos a, como aquí extendimos esto, ¿cierto? Lo vamos a sacar y lo vamos a colocar por aquí para que quede comentado esto y así les quede a ustedes como una referencia. Bien, entonces acá vamos a ir, con esto vamos a concluir nuestro trabajo por hoy. Vamos a cargar esto para acá. Bien, perfecto. Y ahí está. Entonces, aquí tenemos la declaración de una variable llamada valor. Luego, ingresamos por teclado o solicitamos al usuario que ingrese un valor comprendido entre 1 y 5. ¿Perfecto? Luego, convertimos ese valor que hemos recibido, lo convertimos a entero a través de la función parseInt. ¿Ok? Vamos a hacer aquí
Luego, a través del switch, evaluamos este valor que está guardado aquí y preguntamos por este valor. En el caso que valor, la variable valor, sea igual a 1, imprimiremos 1. En el caso que sea 2, imprimiremos 2. En el caso que sea 3, imprimimos 3. En el caso que sea 4, imprimimos 4. De la misma manera, si fuera 5. Y en el caso que alguien ingrese un valor que no esté entre 1 y 5, entonces simplemente le damos un mensaje. Debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. ¿Ok? Vamos a... dejémoslo ahí, tal cual. Bien. A propósito, en Sublime Text hay una manera de que este texto no se enanche, porque si ustedes escriben texto muy hacia la derecha, probablemente les aparezca, ¿no es cierto?, como corrido. Entonces pueden usar en el menú View esta expresión, Word Wrap, que les permite ajustar el contenido del código a la ventana en la que están trabajando, haciendo de esta manera más fácil, ¿no es cierto?, la visión del código que estamos programando. Guardamos y probamos. Vamos a ir a nuestra página, probamos. Si yo ingreso un 3, me va a imprimir 3, ¿ven? Tal cual como lo está diciendo. Si yo imprimo 5, me va a enviar 5. Pero si yo imprimo un 0, me dice debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. Y obvio, si pongo un 6, también. ¿Ven? Entonces, esta es la forma en la que operan tanto los if como switch, como estructuras condicionales, que nos permiten en primer término validar datos que nosotros enviemos a través, ¿no es cierto?, de un formulario o de otra manera, ¿ya? Nosotros vamos a aprender justamente a validar esto desde un formulario, pero antes que nada, en el siguiente video vamos a trabajar con lo que son las estructuras cíclicas o iterativas, como por ejemplo los while, do while y for, que son quizás las tres más relevantes. También están los for each, ya que más adelante vamos a trabajar. Pero por ahora, while, do while y for son las que vamos a considerar para luego pasar a crear o aprovechar, por ejemplo, el formulario de contacto que tenemos aquí para validar, ¿no es cierto?, la información que enviamos vía post de este formulario que creamos en la unidad 2, ¿ya? Es la manera más sencilla de poder aprender a trabajar. Bien, estimados, les agradezco su tiempo, su dedicación a este tipo de temas. Les deseo mucho éxito. Digamos, espero que puedan eh, tratar de llenar su curiosidad, su interés con estos temas. Hay mucho material en la nube para que ustedes sigan investigando. Nosotros vamos a trabajar sobre bases que les permitan a ustedes seguir avanzando. No podemos enseñarles absolutamente todo porque, aunque ustedes no lo crean, los lenguajes y las formas para aprender son tan diversas y porque además están muy, eh, digamos, están muy regidas por los problemas que tenemos. Entonces, eh, los problemas nos hacen a los desarrolladores investigar, aprender nuevas cosas porque estamos constantemente siendo exigidos por la realidad para poder desarrollar este trabajo de desarrollo de aplicaciones. Así que aquí hay que tener una buena dosis de voluntad justamente para meternos allí, investigar lo que más podamos para conseguir el éxito en nuestra profesión. Gracias nuevamente, les deseo mucho éxito, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.